semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. La presencia del Señor. Invito a que nos sumerjamos cada día así en su presencia, que nos olvidemos a veces al que tenemos al lado, del que tenemos detrás, sino que miremos solo la cruz y nos centremos, nos sumerjamos en su presencia. Amén. Vamos a invitar a nuestra hermana Vicky, que tiene la palabra esta mañana, que nos trae la palabra, que sea el Señor hablando a través de ella. Buenos días de nuevo, hermanos. Estoy aquí con vosotros compartiendo lo más precioso que tenemos, que es la palabra del Señor, es la voz del Señor. Y bueno, aunque no me esperaba estar este domingo otra vez aquí, al frente vuestro, pero bueno, si el Señor lo ha querido es porque tiene un propósito, ¿no? Y en esta mañana voy a compartir con vosotros, os decía la semana pasada, que el Señor no solamente vino a morir por nosotros, sino a enseñarnos también a cómo vivir sus hijos, ¿no? Y tenemos que estar, como ha dicho nuestra hermana, siempre mirando a la cruz, siempre como Jesús caminaba, siempre como Él hacía las cosas, porque Él tiene que ser nuestro referente y tiene que ser nuestro ejemplo. El Señor dice en su palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Por lo tanto, no tenemos que depositar nuestra confianza en ningún hombre, sea quien sea el mejor predicador, sea el mejor apóstol, sea simplemente nuestra vida la tiene que reflejar Cristo y tenemos que aprender de Él. Y Él dice que tenemos que manifestar su gloria a través nuestro. Y en esta mañana os voy a compartir algo que es muy común, que se conoce bastante y que se ha predicado muchísimas veces en las iglesias. Yo he oído predicar muchísimas predicaciones sobre este tema, pero cuando estaba preparándome, Esteban me dijo que este domingo también tenía que predicar y yo dije, wow, ¿y qué predico? Si no tengo nada en mente, porque mi predicación la tenía para Puerto y no para aquí. Pero el Señor me mostró una forma de ver la comisión de Dios para lo que cuando Él partió la comisión que dejó a sus hijos, ¿no? Y buscando en la palabra y meditando mucho en ella, pues el Señor me ha dado esta palabra para que la comparta con vosotros. Quizás no como la habéis oído, porque yo dije, Señor, esto pues es lo que el Señor me ha mostrado, es los pasajes que Él me ha dado. Y vamos a tener una introducción en Hechos del 1 al 8, donde el Señor deja ese mandamiento a la comisión, a sus discípulos, les da este mandato, por así decirlo. Este mandamiento es el último que Él ya manda a sus discípulos, y vamos a ubicarnos un poco en cómo llevar a cabo este mandato del Señor. Hechos 1:8, eso va a ser la introducción, aunque luego vamos a tener otra lectura más larga, pero ese va a ser la introducción para el mensaje de esta mañana. ¿Lo tenemos, hermanos?
Dice que Hechos es también parte también de la Gran Comisión y lo describe en algunos evangelios también, pero en Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Gran Comisión es habilitada por el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser los testigos de Cristo, como ya os he dicho, cumpliendo la Gran Comisión en nuestras ciudades. Dice Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. En nuestros estados, en nuestros países, en nuestros pueblos, donde el Señor nos haya puesto. En cualquier otro lugar donde Dios nos envíe, tenemos que llevar esta gran comisión de predicar el Evangelio, de llevar la grandeza y las riquezas que el Señor ha provisto. Y cuando el Señor Jesús le dio esta comisión a sus discípulos, hay otro pasaje donde dice: no llevéis alforja ni llevéis nada, sino ir por todos lugares predicando el Evangelio. Y los discípulos de aquel tiempo tuvieron que pasar muchísimas calamidades, caminando por terrenos pues quizás muy borrascosos. No tenían el privilegio que tenemos hoy de tener carreteras tan bien asfaltadas, no tenían autovías, no tenían autopistas, sino ellos, para desplazarse de un lugar a otro, quizás tendrían que sufrir muchísimo y en sus pies tener grandes llagas y grandes heridas, porque tenían que caminar por lugares muy eso. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos. El mundo ha cambiado mucho, tenemos unas cosas que son mejores, pero quizás tenemos otras que son peores, porque en lo que es la tecnología, en lo que es todo lo que tenemos hoy día en el siglo XXI, pues hay muchas cosas que son malas y quizás los siervos del Señor no tenemos esa predisposición al sacrificio, a entregarnos por completo a la obra del Señor, porque tenemos quizás tantas comodidades que no queremos desprendernos de esa comodidad que tenemos. Y vamos a ver cómo lo hace el Señor, cómo el Señor va a lugares donde no eran ni bien aceptados, ni les querían, y los discípulos también. Y vamos a ver en Juan 4, del 1 al 42. Vamos a leer todo el capítulo porque me voy a parar en algunos, pero me encanta este capítulo. Porque dice Jesús y la mujer samaritana. Recién Jesús va llamando a sus discípulos. Hacía poco tiempo que había llamado a Pedro, estaba llamando a los discípulos, ¿vale? Y Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén. ¿Y qué hace? Ir por Samaria. ¿Por qué? Si no tenía necesidad de ir por Samaria. Pero dice que los samaritanos y los judíos no tenían buena relación, eran enemigos, por así decirlo. Yo me acuerdo que en Bardusó, cuando al principio del pueblo, de construirse el pueblo estaba dividido por un río y era el pueblo de arriba y el pueblo de abajo. Y cuentan las personas mayores y la historia de Bardusó, que era una enemistad. De hecho, hoy día aún hay rivalidad. Hay rivalidad con que mi catedral es mejor, la mía es mejor, porque hay una catedral en cada lugar, de una en el pueblo de arriba y otra en el pueblo de abajo. Y aún cuando oyes a las personas mayores, hay rivalidades entre ellos. Pero es que dice que ahí se atacaban los unos a los otros con piedras. De hecho, las muchachas del pueblo de arriba no podían ponerse novias con los del pueblo de abajo, y ahí había una enemistad. Pues algo así, parecido, pasaba pues en Samaria y en Judea. Era una enemistad y no se tragaban. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús no hace excepción de personas. Jesús va a los lugares donde se le necesita. Y él, aunque tuviese que rodear, porque tuvo que rodear bastante, dice que va a Samaria, va por Samaria para ir a Jerusalén, donde no tenía el porqué. Pero dice el capítulo 4 de Juan, versículo 1, vamos a leerlo porque
es muy bonito. Dice: ¿cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Si vemos el mapa, no le era necesario, pero así la Escritura nos lo describe. Le era necesario porque él sabía que en Samaria también tenían que oír la palabra del Señor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Quería leerlo antes para que lo tuvieseis ahí en la cabeza. Padre Santo, te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, es una guía para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Señor, cómo ser tus discípulos, Padre. Porque nos enseñas cómo amar al prójimo, aunque no nos quieran, Señor. Porque nos enseñas, Señor, cómo llevar tu palabra y tu evangelio y las riquezas, Señor, que solamente tú nos das, Padre Santo. Enséñanos tú, Señor, enséñanos, háblanos tú en esta mañana, Señor, porque tú conoces, Señor, mi imperfección, Dios mío. Yo no quiero ser, Señor, la que hable, Señor, sino que quiero que seas tú, Señor. Enséñame, Señor, enséñame a explicar, Señor, todo aquello, Señor, que tú me has mostrado, Señor, a lo largo de estos días, Señor. Muéstranos la palabra, Señor, para lo cual, que haga la obra, Señor, para la cual tú la has enviado, Señor. Porque tú dices que tu palabra no vuelve a ti vacía, Dios mío. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Aumentanos la fe, Señor, y danos cada día de ese agua viva, Señor, por la cual, Señor, tú dices que el que bebiere no tendrá sed jamás, Señor. Gracias, gracias por tu palabra y gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como veis, habéis visto, el Señor no hace excepción de personas. Él vio la necesidad que había en Samaria. Quizás los discípulos no hubiesen ido a Samaria si no va Jesús, porque eran enemigos. Y quizás ellos no hubiesen pasado por allí en aquel momento. Pero Jesús sabía de la necesidad que tenían esos hombres. Y fue, y él conocía el corazón de esta mujer. Me llama mucho la atención porque cualquiera de nosotros se nos acerca a alguien y nos dice lo que hemos hecho mal. ¿Nos alegramos? Yo creo que no. Yo creo que casi, y más un desconocido, viene y nos dice porque tú haces esto, haces lo otro, y yo creo que no nos entra ninguna alegría. Yo, por lo menos, creo que diría, ¿quién eres tú para decirme cómo vivo yo, no? Esa sería la reacción humana. En cambio, esta mujer, que el Señor le está diciendo en dónde estaba pecando, que el Señor le estaba diciendo dónde tenía que poner orden en su vida, se queda maravillada. Hasta tal punto que va y proclama lo que un hombre, un desconocido, para ella le había dicho. Era Dios, era Jesús el que estaba hablando con ella. Era Jesús el que le estaba transmitiendo. Era el Espíritu Santo el que a ella ya quizás había tocado su corazón de antemano, porque ella conocía, ella sabía, había oído decir que vendría el Mesías. Ella conocía la Escritura, pero no había tenido el encuentro con Jesús aún. Y el Espíritu Santo estaba preparando a esa mujer para que fuese en ese mismo momento al pozo. Y Jesús no es que le reprocha, sino le dice, esto es lo que estás haciendo mal. Le corrige, de alguna forma, le exhorta con amor. Y la mujer sale maravillada, gritando, ¡uf! Este hombre me ha dicho todo lo que he hecho, todo lo mal que estoy haciendo en mi vida. Y lo comparte con su pueblo, con sus vecinos. ¿Y qué hacen los demás? Tienen curiosidad. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que viene desde Judea y viene aquí a decirnos, a traernos esa palabra, a decirnos de alguna forma que estamos viviendo mal?
y salen todos. Y dice que ya muchos tuvieron curiosidad y fueron donde estaba Jesús. Nuestra misión, hermanos, es sembrar la palabra del Señor. En esta reflexión yo me preguntaba cuál es mi Samaria. Porque en el siglo XXI nosotros no estamos en Samaria, nosotros estamos aquí, en Segorbe, en Barbizó, estamos en España, pero todos seguro que tenemos una Samaria a la cual no queremos ir, porque nos cae mal, porque no nos quieren. A lo mejor nuestra Samaria está en nuestra propia casa. Hay enemistades con vecinos. Hay lugares donde sabemos que nos van a recibir y ahí vamos contentos. Ahí vamos a decir, vamos a evangelizar a este lugar porque ahí quizás se conviertan. Pero ¿y si el Señor nos manda a lugares donde sabemos que no nos quieren? Donde mi compañero de trabajo me está haciendo la vida imposible y me niega la palabra. Esa es tu Samaria. Esa es mi Samaria. Porque ir a donde nos quieren, a donde ya conocen, eso es bueno, es bonito. Ahí todos queremos ir. Pero Jesús no fue a lo fácil. Fue donde sabían que si era judío, quizás le iban a apedrear. Pero él no tuvo ningún inconveniente en desviarse e ir al lugar donde le iban a aceptar o no. Él lo conocía, él conocía porque era Jesús, pero a nosotros nos manda a ir a lugares donde, hermanos, quizás sea difícil. Yo os tengo que decir que mi Samaria personal es mi casa, donde no puedo ni orar cuando está mi esposo. Esa es mi Samaria. Pero quizás el Señor me tiene ahí para que yo predique en medio de esa tempestad, para que yo anuncie sus maravillas en medio de esa tempestad, porque si no ya me hubiese sacado. Lo tengo claro, Él me hubiese sacado de ahí. Pero cuando no me saca, cuando yo reflexionaba, Señor, ¿cómo es que tú te fuiste a un lugar que no os querían, que no querían a los judíos, que había enemistad? Y el Señor a mí por lo menos me ha mostrado que tenemos que ir a esos lugares donde no nos quieren, donde quizás no seamos bien recibidos, donde quizás tengamos un vecino que nos está haciendo la vida imposible. Esa es tu Samaria. En el trabajo, porque como he dicho, con los que nos llevamos bien es muy fácil tener un diálogo, es muy fácil entrar y compartirles la palabra, compartirles nuestra fe, pero donde hay un muro, donde a veces hay gente que dice yo no quiero saber nada, ahí es más difícil penetrar. Pero en esta palabra a mí el Señor me ha mostrado que tenemos que ir a buscar a los samaritanos, a buscar a los que nos están poniendo obstáculos, a buscar a los que son duros de corazón, aunque no nos quieran, aunque nos insulten, aunque nos reprochen, aunque tengamos que salir esforzándonos, como dice también el Señor, pero que Él nos ha llamado a predicar. Yo pensaba en la campaña que tenemos próxima, y pensaba en que el Señor aquí nos dice que la siega, la cosecha está pronta ahí para recoger, porque ya están blancos para la siega los campos, dice el Señor. Y seguramente hay muchas personas esperando que se les vaya a predicar, porque el Señor está preparando el corazón como lo preparó con esta mujer y con estos otros samaritanos que se entregaron al Señor. Y tenemos que aprender, hermanos, a ver la necesidad, a observar dónde vivimos, a observar dónde estamos y la necesidad que hay a nuestro alrededor, para cuando veamos
que la siega está para recoger, ir y recogerla. Me pregunto muchas veces si no estamos viviendo un evangelio muy superficial, un evangelio muy light, un evangelio muy cómodo. Y pasamos por nuestros vecinos, pasamos por nuestros barrios, por nuestros lugares de trabajo, y a veces la mayoría no sabe ni que somos cristianos. A veces no nos atrevemos ni a decir: yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque yo creo en un Dios real, en un Dios que sacia mi sed, en un Dios que me alimenta cada día. Muchas veces nos quedamos ahí cortados y no somos capaces. Yo tengo que confesar que muchas veces me he callado. Quizás pues por miedo, por vergüenza, o porque me he visto que no podía hacer nada, que no podía transmitir la semilla ahí en ese corazón, y me he dado por vencida. Y es que a veces nos creemos que tenemos que ser fabricantes, y el Señor no nos ha llamado a ser fabricantes, nos ha llamado a ser distribuidores de las riquezas que Él nos da, porque Él ya ha fabricado todo lo que tenía que fabricar. Dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, y aquí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y nosotros ya hemos recibido ese poder, ya no tenemos que fabricar nada, ya no tenemos que pensar cómo vamos a salir a la calle, porque es que solamente el Señor dice que seamos distribuidores de todo lo que Él ha hecho en nosotros, de todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que nos ha dejado aquí escrito, porque el campo ya está para la siega. Y a veces salimos a evangelizar, una vez al año preparamos una campaña extraordinaria, no nosotros, sino a nivel general. Mira, yo hice esta campaña en tal año, no sé qué, no sé cuántos, y luego ya se pasan los días de la campaña y nos olvidamos, y la siega se pierde. Se pierde, ¿por qué? Porque no hemos ido a recogerla. Hemos ido a sembrarla a lo mejor, pero luego no nos acordamos de que ya está para recoger la siega. Dice que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y a veces hay rivalidades hasta incluso entre los hermanos. Si uno va a plantar, quiere recoger la siega. Y no siempre es así. El Señor a uno nos manda a sembrar y a otros a recoger. Ayer, cuando estábamos allí en Bardusó, había la esposa de un pastor misionero que venía a Bardusó cuando era pues como esto, en los comienzos, cuando éramos aún nuestra madre era la iglesia de Cuar, y nosotros éramos punto de misión, Puerto y Bardusó. Ese hombre ya partió con el Señor, pero ahí estaba su esposa y estaba su hijo, y él compartió que lo que su padre sembró, ahora él estaba gozando de ver la cosecha, y su padre no ha podido ver esa cosecha. Él sembró. Me acuerdo que ese hombre se desplazaba de Turís, casi todos los domingos venía él, su esposa con sus niños pequeños a sembrar, a sembrar, a sembrar, y luego la cosecha pues la han recogido otros. Pero eso no nos debe de importar, hermanos. No nos debe de importar si vienen nuestros hermanos de Filadelfia y plantan, nuestros hermanos pentecostales y plantan, de Asambleas de Dios y plantan. No nos debe importar. O si nosotros plantamos y ellos lo recogen, no nos debe importar, porque hemos sido llamados a ser distribuidores de la gloria de Dios, de las riquezas de Dios. Lo que tenemos que salir e ir a esa Samaria difícil, a esa Samaria donde a lo mejor solo podemos llegar nosotros, porque a nivel general puede ir cualquiera, al pueblo lo puede invadir cualquiera, porque puede ir cualquiera, pero tenemos cada uno una Samaria particular, en nuestra casa, en nuestro trabajo,
en nuestro vecino. Ayer salí al baño un momento cuando estaba allí en la iglesia y la vecina, sabéis que empezó a blasfemar ahí, no sé qué. Esa mujer, pues esa es la Samaria. Esa es la Samaria a la cual hay que ir a evangelizarle. Y yo digo, Señor, y les damos de lado. A veces no queremos decir a esa persona. Jesús no hizo eso. Aprendamos de Jesús. Aprendamos a ir, a conocerla, a buscar la necesidad, a ver, a examinar a nuestros alrededores, a ver dónde está la necesidad de la gloria del Señor. Porque os tengo todos. Nosotros, ¿cómo estábamos antes de conocer al Señor? Yo tuve la grandeza, puedo decir, la grandeza de conocerlo desde chiquita. Es que yo era como Michel, no, creo que más pequeña. Yo ya empecé a conocer, pero no todo el mundo no ha tenido ese privilegio. No todo el mundo ha tenido en su casa, no ha tenido ese privilegio de tener a sus padres que les han enseñado o de que alguien les ha llevado a la iglesia. No todo el mundo. Y viven con una vida desordenada, tan desordenada como esta mujer samaritana. Pero nos tenemos que atrever a llevarle las riquezas del Señor. Decirle, hermano, hermana, el Señor tiene una vida mejor para ti. El Señor quiere sellarte con el sello de su Espíritu Santo. El Señor quiere escribirte en el libro de la vida. Quiere regalarte la salvación. Empieza a caminar con Él. Esa tiene que ser nuestra inquietud y nuestro anhelo. Dice que, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, dice el Señor. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Imaginaros con qué gozo iría la mujer a decirle, ahí hay un hombre que yo creo que es el profeta, que me ha dicho todo lo que estoy haciendo, todo lo que he hecho mal, me conoce, sin conocerme sabe todo de mi vida. Imaginaros con qué poder el Espíritu Santo la selló en el momento, cuando por lo que ella decía, dice que muchos creyeron en Jesús. Entonces, en Él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Imaginaros cómo lo contaría. Cualquiera de nosotros o cualquiera persona que nos encontremos, iríamos todos, tendrá cara lo que me ha dicho. ¿Tú te crees que me he encontrado con alguien ahí y me ha dicho esto y me ha dicho lo otro y a qué le importará? Esa quizás hubiera sido la reacción de la mayoría, pero el Espíritu ya estaba tratando con ella. El Señor solo tuvo que sellarla porque estaba allí. Y dice, y muchos de los samaritanos, entonces vinieron los samaritanos a Él. No solamente es que el Señor fue a los samaritanos, sino que los samaritanos, impactados de cómo esta mujer les había dado testimonio, vinieron a Jesús a buscarle. ¿Os imagináis que nosotros saliéramos ahí fuera y pudieran testificar muchos y decir, me han dicho esto, y vinieran a buscarnos ellos aquí a la iglesia? Qué gozo sería, hermanos. Qué gozo sería que nos encontráramos a alguien, le anunciáramos el Evangelio y ellos trajeran a otras personas. Qué gozo sería, por lo menos para mí y creo que para todos vosotros, ir entrando gente a buscar dónde está ese Jesús que aquí se predica. Sería un gozo tremendo. Yo creo que yo me desmayaría, porque diría, Señor, cómo hemos visto tu poder y tu gloria. Y decían, entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí el Señor 2 días. Él interrumpió su viaje, Él vio la necesidad de aquellas personas
que tenían de él y se quedó 2 días con ellos. Ya iría al otro lugar. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Creyeron muchos más. No nos dice cuántos, pero nos dice muchos. Y cuando la Biblia habla de muchos es que son muchos, no son unos cuantos. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cómo vamos a salir a la calle, hermanos? ¿Cómo vamos a salir? ¿Con el poder del Espíritu Santo o con nuestras propias fuerzas? Porque si vamos con nuestras fuerzas, con nuestros prejuicios, con nuestros miedos, con nuestra vergüenza, con nuestra incertidumbre, ni siquiera nos van a escuchar, ni siquiera se van a dar cuenta que somos hijos de Dios, ni siquiera van a decir: ¿a quién predica? Pero si salimos con el poder del Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados, y no dudemos de que tenemos ese poder, porque muchas veces parece que lo tenemos ahí muy escondido y hacemos más elocuencia de lo que nosotros podemos hacer, más de lo que el Señor puede hacer a través nuestro. Si salimos con ese poder, vamos a contagiar a muchos y vamos a hacer que muchos anhelen conocer a ese Jesús que nosotros conocemos. No seamos fabricantes, seamos distribuidores de la gracia de Dios, seamos distribuidores de las riquezas que tiene Dios, que Dios ha compartido y comparte con nosotros. Él dice que nos hará partícipes de su gloria. Y si nos ha hecho partícipes de su gloria, transmitamos al mundo la gloria del Señor. Seamos esos distribuidores. No quiero extenderme mucho en este punto porque esto es para otra predicación, pero muchas veces queremos fabricar nosotros, queremos imitar a otras iglesias, y a veces lo que para un hermano o una iglesia funciona, para otra no, porque no hay un patrón, no hay un patrón, el patrón es Cristo, y si vamos con ese patrón, pues podemos todos llevar el mismo cometido, pero a veces queremos nosotros crearnos, que voy a hacer esto de esta manera, de esta otra, sin contar cómo lo hizo Dios, cómo lo hizo Jesús. Y tenemos la palabra. Y por eso yo esta mañana quería compartir cómo Jesús llegó a esas personas, a través de una mujer pecadora, una mujer que había tenido varios maridos, que eso estaba muy mal visto. Si está mal visto hoy en esta sociedad que vivimos, que es todo permisible, imaginaros en la sociedad del tiempo de Cristo. Estaría muy mal visto. Y en cambio ella supo contagiar, supo transmitir, supo tener ese gozo para compartir con sus vecinos lo que el Señor le había dicho. Dice, hay un cántico que se lo quería haber pasado ayer a Pedro para que lo hubiéramos cantado, pero luego ya no se me pasó, ya era tarde y dije no, pero lo tengo aquí escrito porque va muy bien para esta palabra. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, hermanos, con nosotros o sin nosotros. Si queremos ser parte de esa gloria, de ese conocimiento, tenemos que tener primeramente nosotros conocimiento de la gloria del Señor. Y cuando tengamos ese conocimiento del Señor, vamos a observar la necesidad que hay a nuestro alrededor. Dice el corito, que es precioso: en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. De tal magnitud, de tal grandeza,
que el mar no se puede controlar. Pues de esa misma manera dice que habrá conocimiento de la gloria del Señor. Ve, la segunda parte dice, ve y proclámalo entre las naciones y da a conocer de su reino. Es un mandato del Señor. El último mandamiento que el Señor dejó fue la gran comisión, ir y hacer discípulos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ese fue su último mandamiento. Hay personas que se juegan la vida por llevar a rincones muy escondidos en la tierra el Evangelio, para que esta profecía se cumpla, porque dice que hasta que en el último rincón de la tierra no se haya predicado el Evangelio, el Señor no vendrá. Y hay hermanos nuestros que están dispuestos a dar su vida para llevar a la selva, a rincones donde está prohibido llevar el Evangelio, y dan su vida, y quizás ellos no recojan la cosecha, pero habrán otros que la van a recoger. Cuando el Señor venga a por su pueblo, recogerá esa gran cosecha que sus discípulos han sembrado. Dice, ve y proclámalo entre las naciones y da a conocer de su reino. Su pueblo sin temor proclama al Señor, y la tierra de su gloria se llenará. Somos pueblo del Señor, hermanos, y como tales somos embajadores de Él. Y cuando leía esto, porque es un artículo que está en un libro donde el Señor reclama distribuidores. De hecho, aquí en este pasaje dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Yo pensaba en las fábricas y hay personas que están para fabricar y hay otras que están para distribuir. Y el fabricante, como he dicho antes, en este caso es el Señor. Él ya lo ha fabricado todo, pero nos está mandando cada día a llevar ese conocimiento de la gloria del Señor, porque hay tanto desconocimiento, hay tantísimo desconocimiento sobre tanta tecnología. Del Señor hay muy poco conocimiento. En el siglo XXI está prohibido hasta incluso hablar de religión, hablar del Señor en los colegios, hablar del Señor en las universidades, y eso estamos empezando ahora. Yo me supongo que cuando pasen unos años más aún habrá mucho más desconocimiento del Señor. Y si el mundo no habla del Señor, el Señor nos ha dejado a nosotros para que hablemos al mundo de Él. Seamos esos embajadores, llevemos las riquezas, llevemos la gloria del Señor, que hay muchísima persona necesitada, y no nos importe quién sea, cómo sea y dónde esté. A veces tendremos que, como con una maza, romper el muro, pero el Señor, si ha preparado a esas personas, solo necesita, porque el Señor, si Él quisiera, no nos necesitaba a nosotros. Él haría la obra, pero Él ha dejado a sus discípulos, Él ha dejado a su pueblo para que seamos nosotros en este tiempo que estamos los que llevemos esa gloria de Él. Por lo tanto, hermanos, pongámonos manos a la obra. No esperemos solo a la campaña, no esperemos. Quizás tenemos un vecino al lado, tenemos un hermano. Yo, por desgracia, tengo 7 hermanos que, aunque saben un poquito de que el Señor existe, no quieren compromiso con el Señor, pero es porque no han recibido aún esa unción del Espíritu Santo, porque si el Señor un día les toca, se van a rendir y van a proclamar de gozo: el Señor me ha dicho lo que tengo que dejar en mi vida. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, que seamos parte de tu comisión, Señor. Gracias porque a ti te ha placido que seamos discípulos tuyos, Señor. Gracias porque un día te acordaste de nosotros, Señor, y nos sellaste con tu Espíritu Santo, Padre Santo. Te doy gracias, Señor. Gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor,
para lo cual tú viniste, Señor, a morir a este mundo, Padre, para, Señor, reconciliarnos con el Padre, para sellarnos con tu Espíritu Santo. Y te ruego, Dios mío, que tú prepares, Señor, prepares corazones, Señor. Señor, que vayas, Señor, que vayas delante de nosotros, Señor, preparando la tierra, Padre, y que nos hagas, Señor, embajadores útiles en tus manos, Señor. Señor, que sepamos sembrar, Señor, para que, Señor, cuando tú vengas a por la cosecha, Padre, haya muchas almas, Señor, entregadas a ti, Dios mío. Ten misericordia y perdónanos, Señor, las veces que callamos, Señor, las veces que no somos, Señor, que no utilizamos ese poder, Señor, con el cual tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Señor, y haznos ese pueblo fuerte en ti, Señor, ese pueblo que te proclame en cualquier lugar de la tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para poder que nos dé esa fuerza y esa dirección siempre, ¿no? De qué vamos a hacer para poder conquistar afuera, porque que entendamos que no es con nuestra fuerza, como dice su palabra, no con ejército ni con poder, sino con su Santo Espíritu, es que vamos a conquistar afuera, pero buscando siempre la dirección del Padre, buscando en todo momento la dirección, no lo que el hombre quiere, no la opinión nuestra, sino lo que qué Espíritu Santo tú quieres que hagamos allá afuera y de qué manera quieres que lo hagamos. Amén. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás